La paz sea con ustedes y reciban una cordial bienvenida. En esta ocasión, en el imponente auditorio de la Universidad Teológica Internacional de Praga, estaba a punto de celebrarse un debate de carácter excepcional. Cientos de asistentes, incluyendo alumnos de teología, catedráticos, pastores cristianos, estudiosos musulmanes y figuras del diálogo interreligioso provenientes de distintas partes del mundo, ocupaban cada asiento disponible. El ambiente no estaba cargado por el clima, sino por la expectación. El tema en sí tenía la capacidad de poner en jaque siglos de convicciones. ¿Jesús fue crucificado como Dios o como un profeta enviado por Alá? En medio de un silencio lleno de tensión, se convocó a dos mujeres al escenario. Eran dos voces provenientes de extremos opuestos de la fe, llamadas a encontrarse bajo la atenta mirada de un público expectante. La primera en presentarse fue la hermana Penélope, una joven monja católica ataviada con una impecable túnica blanca que se ondulaba levemente con el suave flujo del aire acondicionado del recinto. Su semblante transmitía calma, aunque en su mirada se reflejaba la firmeza y agudeza de quien llega para defender lo sagrado. Su reputación se extendía por toda Europa, pues había memorizado gran parte de la Biblia y dominaba tanto el hebreo como el griego antiguo. Incluso obispos y cardenales le profesaban respeto. Aquella noche no solo venía a pronunciar palabras, sino a encarnar 2 milenios de tradición y doctrina eclesiástica. Frente a ella se encontraba Sara, una joven musulmana originaria de Indonesia, cubierta con un velo blanco. Su porte era sereno, pero transmitía determinación. Desde los 14 años había memorizado las 30 secciones del Corán y su reputación como oradora en debates interreligiosos se extendía por todo el sudeste asiático y el Medio Oriente. Algunos escépticos ponían en duda que pudiera defender sus argumentos ante una monja europea en el núcleo teológico de Europa. Sin embargo, Sara no estaba allí para obtener una victoria. Su propósito era más profundo: compartir, con amor, sinceridad y fe en Alá, la verdad a la que había entregado su vida. El moderador, reconocido especialista en diálogo interreligioso, dio un paso al frente para dirigirse a los presentes. Su tono, tranquilo pero firme, resonó en la sala. Damas y caballeros, esta noche no asistimos a una contienda, sino a un espacio de valor espiritual y honestidad intelectual. El tema que nos convoca es: ¿Jesús, la paz sea con él, fue crucificado como Dios, o fue un profeta que fue elevado por Dios sin haber pasado por la crucifixión? Las palabras se suspendieron sobre el público como una espada afilada. La tensión era palpable. Se escuchaban los chasquidos de los micrófonos y hasta los latidos acelerados de algunos asistentes. El moderador dio entonces la palabra a la hermana Penélope para que iniciara la exposición. Penélope se puso de pie con calma, rozó con los dedos la pequeña cruz que llevaba al cuello y recorrió la sala con la mirada. «Hermanos y hermanas», dijo con una voz firme y resonante, «la fe cristiana se edifica sobre una verdad esencial, que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió a la tierra para entregar su vida en la cruz como redención por los pecados de toda la humanidad. Ese acto, esa sangre derramada, esa muerte, no representan debilidad, sino amor divino». Abrió su Biblia, repleta de anotaciones, y leyó del Evangelio de Juan 10:30, «Yo y el Padre somos uno». Esto no es una figura literaria, aseguró, expresa la unión sagrada del Hijo con Dios Padre. En algunos sectores del auditorio se escucharon aplausos. Varias personas miraron a Sara como diciendo: «Veamos cómo replica a esto». Penélope continuó. En Filipenses 2, 6-8 se afirma que, aun teniendo la naturaleza misma de Dios, Jesús se despojó de sí, adoptando la condición de siervo, y aceptó morir en la cruz. ¿Qué clase de Dios haría algo así? Un Dios que ama, un Dios que comparte el dolor de su pueblo. Eso es lo que profesamos. Esa es la grandeza de la cruz, no derrota, sino triunfo. Fijando su mirada en Sara, concluyó: «Tú, hermana mía, procedes de una fe que no reconoce a Cristo como divino. Lo comprendo. Sin embargo, esta noche deseo ayudarte a contemplar la cruz no como un signo de derrota, sino como una corona de gloria eterna». El público respondió con aplausos. El moderador alzó la mano para recuperar el silencio. Llegaba el momento de Sara. Ella se levantó con calma y respeto, tomó el pequeño Corán que tenía frente a sí y besó su cubierta antes de hablar. «Gracias, hermana Penélope», expresó con voz serena pero llena de firmeza.
No he venido para poner en duda tu fe, sino para invitar a la reflexión. En el Corán, en la Sura Al-Maida, versículo 116, prosiguió, Alá pregunta a Jesús, oh Jesús, hijo de María, ¿acaso dijiste a la gente, tomadme a mí y a mi madre como divinidades junto a Alá? Y Jesús responde, gloria a ti, jamás diría algo que no me corresponde decir. Un silencio absoluto se extendió por la sala. Si esta historia te ha hecho reflexionar y conectar con tus propias experiencias, no te quedes solo con la lectura. Dale like para mostrarnos tu apoyo, comparte este mensaje para que más personas puedan encontrar sentido y profundidad en sus vidas, y suscríbete para no perderte las próximas historias que traemos con tanto corazón y significado. En el Islam, continuó, sostenemos que Jesús, la paz sea con él, nació milagrosamente de María, que fue el Mesías y que obró milagros. Pero fue un profeta, no Dios. Nunca solicitó adoración. Nunca afirmó ser divino. De pronto, Penélope alzó la mano solicitando hacer una breve intervención. El moderador le concedió la palabra. ¿Y qué opinas de Juan 14:6? Preguntó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. ¿No es eso una declaración de divinidad? Sara esbozó una sonrisa cordial. Ese pasaje se menciona a menudo, contestó, pero analicemos el contexto. En ese momento, Jesús está guiando a sus discípulos, no proclamándose como Dios. Incluso en el Corán, en la Sura Az-Zukhruf, verso 61, se afirma que Jesús es un signo del fin de los tiempos, su misión es especial, pero sigue siendo un mensajero. Hizo una breve pausa, respiró profundamente y lanzó una pregunta que sacudió a la audiencia. ¿Acaso Jesús no elevó oraciones a Dios? En Mateo 26 horas y 39 minutos, se postró con el rostro en tierra y dijo, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Habló no como Dios, sino como un siervo obediente a Dios. Ese es el rasgo de un profeta. Algunos asistentes comenzaron a buscar con rapidez en sus Biblias. Sara prosiguió. En la Sura Al-Maida, verso 110, Alá le recuerda a Jesús, tú sanaste al ciego y al leproso con mi autorización. Esos milagros no provenían de su propio poder, sino que fueron concedidos por la voluntad divina. La sala permanecía en un silencio expectante, incluso el moderador parecía cautivado. En ese instante, aquello trascendía la teología, era un encuentro entre emoción, identidad e historia que tocaba lo más profundo del corazón. Finalmente, Sara lanzó su última observación. En Juan 20:17, Jesús afirma, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si Jesús tenía un Dios, ¿cómo podría ser el mismo Dios? El silencio que siguió fue distinto. Incluso Penélope no respondió de inmediato. Su rostro no reflejaba enojo, sino algo más íntimo, incertidumbre, introspección, quizá pesar. Sea lo que fuera, la discusión apenas comenzaba. La atmósfera en el amplio auditorio seguía cargada. Tenso pero atento, el primer intercambio había despertado ideas inesperadas en muchas mentes. Sin embargo, el moderador se puso de pie nuevamente, con voz calmada y mesurada. Damas y caballeros, anunció, ahora pasamos a la siguiente parte esencial del debate de esta noche, ¿quién fue realmente crucificado? ¿Fue verdaderamente Jesús, la paz sea con él, o fue otra persona a la que hicieron pasar por él? El público se incorporó en sus asientos. Este era el momento en que siglos de doctrina cristiana y teología islámica chocaban frontalmente. Hermana Penélope se levantó otra vez, esta vez con un tono más enfático. Permítanme ser precisa, inició. La crucifixión de Jesús no es solo una tradición eclesiástica, sino un hecho histórico respaldado por múltiples testimonios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden sin excepción en relatar el arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. Pasó las páginas de su Biblia y continuó. Historiadores romanos como Tácito y escritores judíos como Flavio Josefo también hacen referencia a la ejecución de Jesús bajo el gobierno de Poncio Pilato. Estas son fuentes externas al cristianismo, sin motivos para inventar tal suceso. No es cuestión solo de fe, sino un hecho comprobado históricamente. Su voz tenía confianza y su actitud era académica. La audiencia asintió, varios estudiantes tomaban apuntes rápidamente,
mientras algunos observaban a Asgíthan para ver cómo reaccionaría. Penélope siguió: si la crucifixión no sucedió, entonces tampoco ocurrió la resurrección. Y si no hubo resurrección, el cristianismo pierde su fundamento. Ese es el cimiento de nuestra fe. El moderador pidió calma nuevamente y luego se dirigió a Asgíthan. Ella se puso de pie despacio, con el Corán abierto en sus manos. Hermana Penélope, comprendo la importancia que tiene la crucifixión en su creencia, empezó, pero en el Islam se nos enseña a analizar las narraciones con sentido crítico, incluso las de carácter histórico. El Corán, en la Sura An-Nisa, verso 157, afirma claramente, y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Hizo una pausa, permitiendo que el verso calara en la mente de los presentes. Ese verso, añadió, no rechaza que el evento haya ocurrido, sino que cuestiona quién fue realmente crucificado. Los musulmanes sostenemos que Jesús no fue crucificado, sino que Alá lo elevó al cielo, y que otra persona fue hecha para parecerse a él. Un murmullo se extendió por la sala, una mezcla de confusión, interés y sorpresa. Penélope, desconcertada, preguntó, ¿entonces quién fue? ¿Por qué el Corán no especifica claramente quién fue crucificado? Asgíthan respiró profundo, porque no todos los signos divinos se presentan con una claridad inmediata. Muchos especialistas en tafsir islámico consideran que fue Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Algunas interpretaciones plantean que, como castigo, su rostro fue cambiado para asemejarse al de Jesús y que él fue crucificado en su lugar. Se escucharon exclamaciones de asombro entre los asistentes. Asgíthan prosiguió, con calma pero con convicción. Incluso existen textos extracanónicos que apoyan esta versión, escritos que fueron excluidos de la Biblia cristiana oficial. Uno de los más destacados es el Evangelio de Bernabé. En el capítulo 216 de ese Evangelio se relata que Jesús rezó a Dios para ser salvado y que Judas fue hecho semejante a él y crucificado en su lugar. Penélope negó con la cabeza y replicó sin dudar: la Iglesia no acepta el Evangelio de Bernabé. Este texto fue escrito mucho tiempo después y contradice las enseñanzas originales de la primera comunidad cristiana. Asgíthan asintió y dijo: eso es cierto, pero quisiera preguntar, ¿por qué fue rechazado? ¿Porque desafía la verdad o porque se asemeja demasiado a las doctrinas islámicas? La pregunta tuvo un fuerte impacto. El silencio se hizo presente. El moderador intervino, notando la tensión creciente. Esta noche examinaremos todas las perspectivas, mantengamos un ambiente de diálogo respetuoso. Asgíthan entonces planteó otro enfoque. ¿Son confiables los relatos de los discípulos sobre la resurrección? ¿Realmente vieron a Jesús vivo tras su muerte, o solo creyeron ver a alguien que parecía ser él? Se detuvo un momento y añadió: en Lucas 24, 2 discípulos caminaron y conversaron con Jesús sin darse cuenta de quién era. Solo tiempo después comprendieron su identidad. ¿Por qué pasó eso? ¿Será que la persona que vieron no era realmente Jesús? Existen numerosos documentos, añadió Asgíthan, que demuestran que incluso sus seguidores más cercanos estaban confundidos, algunos dudaban de que realmente fuera él. En Juan 20, María Magdalena inicialmente creyó que Jesús era el jardinero. Penélope se mostró incómoda, aunque no interrumpió. Asgíthan continuó: y si Jesús verdaderamente resucitó, ¿por qué tuvo que ocultar su identidad? ¿Por qué no se presentó de manera gloriosa, con toda su fuerza, disipando cualquier duda? Algunos de los presentes bajaron la mirada, claramente afectados. Esta confusión, explicó Asgíthan, no pretende avergonzar a nadie, sino invitar a la reflexión. La verdad debe buscarse con coraje, aunque eso nos lleve a interrogantes incómodos. Penélope se levantó de nuevo. Su voz temblaba un poco, no de enojo, sino de emoción. ¿Está insinuando que los sacrificios de los primeros mártires cristianos, sus testimonios, y su valentía para morir por lo que presenciaron, se basaban en una falsedad? No, respondió Asgíthan con calma. Lo que digo es que la fe puede ser genuina incluso cuando se sostiene sobre datos incorrectos. Las personas pueden llegar a entregar su vida por aquello en lo que creen, aunque no sea verdad. Ese es el poder de la convicción, no necesariamente de la realidad. De repente,
Un hombre de mediana edad entre el público se puso de pie. Su voz era tranquila, pero llena de significado. ¿Es posible?, preguntó. ¿Y si todo este tiempo solo hemos escuchado una sola versión de la historia? Se dejó caer nuevamente en la silla. El silencio volvió a envolver la sala. El moderador, con la mirada ligeramente vidriosa, comentó: «Damas y caballeros, lo que hemos oído esta noche no es únicamente teología, es una travesía hacia las profundidades de la fe, la incertidumbre y la búsqueda de la verdad». La sala permaneció inmóvil, no se oía ni un leve carraspeo ni el roce de un susurro. Penélope seguía sentada, aferrando con fuerza la cruz que colgaba de su cuello. Su mirada parecía perdida, como si dentro de ella se librara una lucha entre las convicciones que siempre había sostenido y la razón que ahora desafiaba cada una de ellas. Usbiten guardó silencio. Comprendía que a veces el mutismo tiene más fuerza que cualquier discurso. Lo que al inicio había sido una discusión académica estaba mutando en algo profundamente íntimo, un temblor que sacudía los cimientos de una fe jamás cuestionada. Nunca antes aquel lugar había estado tan en calma, ni siquiera durante los exámenes o los debates más tensos. Aquella noche, el silencio no era vacío, estaba cargado de tensión y pensamientos que agitaban el alma. Era el tipo de silencio que te hace entender que ya no eres solo un espectador, sino parte de algo mucho más trascendente que los aplausos o las palabras. Ahora entramos en la tercera parte del foro, la más cargada de emoción, la pregunta: ¿realmente fue Jesús Dios o simplemente un siervo noble enviado por Dios? Esa era la cuestión central, el origen de todas las demás creencias. Cada persona en aquella sala entendía que lo que siguiera podía fortalecer o derribar los cimientos en los que se apoyaban. La hermana Penélope se puso de pie nuevamente, pero esta vez con más calma. Sus ojos ya no tenían la misma nitidez que antes, aún conservaba confianza, pero su mirada se veía distinta, más humana, más llena de dudas. «No hablo solo como monja», comenzó, con un tono más bajo, «sino como alguien que ha amado a Jesús desde pequeña, que le rezó cuando se sentía perdida, que lo sintió cercano como su Señor y Salvador». Abrió su Biblia. En Juan 1:1 está escrito: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». El Verbo es Jesús, y se hizo carne. Miró alrededor de la sala, sus manos temblaban un poco. En Juan 8:58, Jesús dice: «Antes que Abraham existiera, yo soy». No dijo yo era, dijo yo soy. Eso es existencia eterna. De esa forma no habla un profeta. Algunas personas en el público asintieron, otras permanecieron inmóviles. Para mí, continuó, esa siempre ha sido la evidencia de su divinidad, que no fue solo un hombre, sino Dios hecho hombre. Descendió la Biblia con lentitud y dirigió su mirada hacia Usbiten, como solicitando no tanto aprobación, sino comprensión. Usbiten se puso de pie en silencio durante varios segundos, contempló a Penélope, no con desafío, sino con ternura. Luego giró su atención hacia el público. «Comprendo el sentimiento de la hermana Penélope», inició. «Es un tipo de amor que oprime el pecho. Nosotros, los musulmanes, también sentimos un profundo cariño por Jesús. Pero, ¿significa eso que debemos considerarlo Dios?». Abrió su pequeño Corán y recitó en voz baja. En la Sura Maryam, verso 30, Jesús, siendo un bebé, dice: «Ciertamente, soy siervo de Alá, Él me otorgó el libro y me nombró profeta». Dejó que las palabras permanecieran unos instantes en el aire. Si alguien fuera Dios, ¿se referiría a sí mismo como siervo? Miró a su alrededor y agregó: «Incluso la Biblia, en Mateo 26:39, Jesús se postra y ora diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se acercó un poco más al micrófono. Él ruega, se somete, se entrega. ¿Es esta la manera en que hablaría Dios o la de un profeta? Uno de los profesores de teología en la primera fila se bajó las gafas y se frotó las sienes. En su rostro se notaba una lucha interna, quizá por primera vez en muchos años. Usbiten continuó, ahora con un tono más decidido. En el Corán, en la Sura Al-Ikhlas, se afirma: «Di, Él es Alá, el único, Alá, el refugio eterno, no engendra ni ha sido engendrado, y nada es comparable a Él». Las palabras resonaron con la fuerza de un trueno. Silencioso, sin alzar la voz, cayeron con contundencia. Penélope se puso de pie de repente, pero esta vez no respondió con un pasaje bíblico. Su voz se quebró al decir:
Si Jesús no es Dios, entonces todo aquello en lo que siempre he creído, todo lo que ha sido la base de mi vida, se vendrá abajo. La sala quedó en silencio absoluto. La expresión de Usbiten se volvió más amable, su voz descendió hasta casi un murmullo. No, hermana, no se desmoronará. Avanzó un paso hacia Penélope, no con actitud de amenaza, sino con un gesto de consuelo. Se sostendrá con más firmeza, porque Jesús, la paz sea con él, seguía siendo una luz, seguía siendo un elegido, solo que no era la fuente de esa luz. Era la lámpara, no el sol. Abrió el libro en la Sura Al-Imrán, verso 52. Jesús dijo: ¿Quiénes serán mis compañeros en la causa de Alá? Los discípulos respondieron: nosotros somos los compañeros de Alá, creemos en él, así que da testimonio de que nos hemos sometido. Penélope se sentó de nuevo. No derramó lágrimas, pero en su rostro se reflejaba una tormenta interna. La cruz colgaba ahora de manera suelta, como si también dudara de su lugar. Los presentes ya no eran simples espectadores, estaban inmersos en todo aquello. Algunos apretaban con más fuerza sus Biblias, otros sostenían con firmeza sus rosarios, algunos miraban hacia adelante con el rostro inexpresivo, sin saber qué creer. Entonces, un joven cristiano se levantó en medio del auditorio y levantó la mano con timidez. El moderador vaciló, pero finalmente asintió. No sé muy bien qué decir, comenzó el joven con la voz entrecortada, pero lo que expresó Usbiten no solo tiene sentido, sino que además se siente auténtico. Se oyeron algunos suspiros y sollozos, aunque nadie habló. Siempre pensé en Jesús como Dios, prosiguió, pero al observar cómo oraba, cómo se entregaba, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Quizás hemos entendido mal algo. Se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Nadie se burló ni interrumpió. Usbiten permaneció en silencio. Su mutismo era más contundente que cualquier discurso triunfalista. El moderador volvió a ponerse de pie, claramente emocionado. Esta noche no solo estamos escuchando razonamientos, estamos siendo testigos del valor de cuestionar lo difícil, de hacer preguntas que muchos evitan toda la vida. Y eso, probablemente, es el inicio de una fe genuina. La gran sala, que antes era un espacio de certezas inquebrantables, ahora se sentía como un recinto sagrado de introspección. No todos coincidían, pero todos reflexionaban, y nadie saldría igual. La tormenta no estaba afuera, habitaba en el interior. Dentro de los corazones, de los recuerdos, de los sistemas de creencias que ahora vacilaban ante algo más poderoso que la fuerza, la verdad. El debate había arrancado como un acto formal, pero pronto perdió esa apariencia. Era como si un espejo se colocara frente a cada espíritu en la sala. Algunos veían con nitidez, otros con incertidumbre, pero todos profundizaban más que nunca en su interior. Después del intercambio emotivo y la confesión del joven, el moderador hizo una breve pausa. Algunos salieron a respirar aire fresco, otros permanecieron sentados, sumidos en sus pensamientos. Cuando todos regresaron, el moderador tomó la palabra de nuevo, con un tono más grave y voz baja: vamos a continuar. Este segmento del debate demanda la máxima sinceridad, no solo en el saber, sino también en el sentir. Vamos a indagar qué implica llamar a alguien Dios y qué significa rendirle adoración. La hermana Penélope se puso de pie despacio, esta vez no tuvo prisa. La carga sobre sus hombros era más pesada, pero no porque estuviera perdiendo, sino porque estaba transformándose, y lo reconocía. No abrió la Biblia de inmediato, primero dirigió la mirada al público. A mí me enseñaron a amar a Jesús como Dios, dijo con suavidad. Él era a quien recurría cuando estaba enferma, triste o sola. Para mí, Él lo era todo. Se escucharon sollozos entre la audiencia, no solo de mujeres, hombres adultos también tenían lágrimas asomando en sus ojos. Pero esta noche, he escuchado palabras que jamás había oído, leído pasajes que nunca me mostraron, y no dejo de pensar en aquel instante en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús cayó rostro en tierra y oró a Dios. Volvió a abrir su Biblia con la voz entrecortada. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alzó la mirada. Eso no parece la voz de Dios, confesó, suena más bien a alguien que suplica a Dios. Por primera vez en toda la noche, Penélope no estaba intentando persuadir al público, sino a sí misma, y estaba fallando. Todavía lo amo, murmuró,
Pero ahora me cuestiono, quizá ese amor que siento nunca tuvo como fin convertirlo en Dios, tal vez fue para acercarme a aquel a quien él dirigía sus oraciones. Se escucharon murmullos sofocados. Algunos en la audiencia negaban con incredulidad, otros permanecían inmóviles, como paralizados. El moderador se volvió suavemente hacia Usbiten. Ella se puso de pie sin tocar siquiera su Corán. Su voz, esta vez, era casi un susurro llevado por el viento. El amor es algo sagrado, dijo, pero nunca debe llevarnos a perdernos. Nosotros, los musulmanes, sentimos un profundo amor por Jesús, pero lo respetamos ubicándolo donde Dios lo situó, como servidor, no como maestro. Miró a Penélope con ternura en sus ojos. Hermana, no has perdido nada, has ganado algo. Hizo una pausa y siguió. En la Sura Al-Maida, versículo 72, Aya dice, quienes dicen, Aya es el Mesías, hijo de María, han caído en la incredulidad. El Mesías dijo, oh hijos de Israel, adorad a Aya, mi Señor y vuestro Señor. Permitió que el verso penetrara en el ambiente. Ese verso no busca ofender, aclaró. Más bien es un llamado a la reflexión. Incluso Jesús, según vuestra propia escritura, repetidamente instaba a que se adorara al Padre, no a él mismo. Algunas personas en la audiencia empezaron a asentir despacio, casi sin notarlo, como si la comprensión se hubiera formado en sus pensamientos antes de que pudieran analizarla. Penélope siguió sentada, con los dedos apretando la cruz sobre su pecho, no en señal de defensa, sino por temor. Miedo a soltarse. Miedo a lo que podría venir después. Tengo miedo, confesó finalmente. Todos volvieron la mirada hacia ella. Temo que si dejo de creer en Jesús como Dios, perderé todo lo que he logrado, mi iglesia, mi vocación, mi identidad. Usbiten no trató de refutarla. Simplemente expresó. Uwiten quedó paralizada, cubriéndose el rostro con las manos mientras las lágrimas fluían sin control. Esto ya no era un debate, se había convertido en un acto colectivo de arrepentimiento. Uno tras otro, repitieron la Sahada. Cada voz era diferente, algunas firmes, otras apenas un susurro, pero todas llenas de algo inconfundible, honestidad. Algunos cayeron de rodillas después de proclamarla, otros se abrazaban el pecho, llorando. Todo el salón se había transformado en un espacio de despertar espiritual. Penélope permanecía junto a ellos, ya no como el foco principal, sino como parte del movimiento colectivo. Se limpiaba las lágrimas, pero esbozaba una sonrisa leve, sin sentirse vencedora. El moderador dio un paso adelante con voz quebrada. Esta noche no solo hemos sido testigos de un debate teológico, hemos presenciado corazones que se rompen y renacen. Pausó, miró al público y agregó. Hasta yo mismo dudo ya de lo que creía firmemente. Se escucharon algunos susurros, cabezas bajas, pero nadie se mofó. Esa es la fuerza de la verdad, prosiguió, no levanta la voz, susurra. Y cuando haya una rendija en tu espíritu, penetra, con suavidad, con firmeza, sin que puedas expulsarla. El escenario dejó de ser un espacio para disputas y se convirtió en un lugar de creyentes, nuevos creyentes. Más allá, en la penumbra, otros permanecían sentados, temblorosos, tal vez cuestionándose si también habían dado el primer paso hacia algo inesperado. Las luces se atenuaron y la atmósfera cambió de tormenta a serenidad, esa paz que solo llega tras un momento sagrado, algo irreversible. Afuera, la noche estaba en calma, las estrellas brillaban con más intensidad de lo habitual, como si el cielo mismo hubiese presenciado lo ocurrido y respondiera con un aplauso silencioso. El moderador, conmovido, ya no dirigía un debate, contemplaba un santuario improvisado donde la fe resurgía sin imposiciones, solo con honestidad, donde las lágrimas eran de entendimiento, no de sufrimiento. En un rincón, los recién convertidos al Islam se abrazaban o rezaban por primera vez. Penélope, sentada en el centro, había dejado su cruz sobre la mesa, ya no la llevaba colgada al cuello. Se sentía en calma, sin confusión. Asin, a un lado, temblaba ligeramente, no había llegado esperando aquello, sino para un debate. Sin embargo, comprendía que lo que ocurría no era por ella, sino por la misericordia de Alá. El moderador retomó la palabra. Queridos amigos, llevo 20 años organizando debates, observando a líderes religiosos de todas partes discutir sobre textos, historia y teología, pero esta noche fue distinta.
No se trató de quien habló con mayor elocuencia, sino de quien escuchó con más sinceridad. El público permanecía inmóvil, absorbiendo cada frase. Vimos a una mujer con profunda fe cristiana subir a este escenario, no para ganar una discusión, sino para obtener algo mucho más valioso: comprensión. Observamos a otra mujer, humilde y serena, revelar la verdad no con fuerza, sino con pureza. Los miró a ambas. Y ahora somos nosotros quienes debemos decidir qué hacer con lo que hemos presenciado. Puede que no estén de acuerdo, o que todavía tengan dudas. Está bien. Pero no se vayan sin hacerse la pregunta real: ¿quién es Jesús? No el que nos enseñaron a seguir, sino aquel que se arrodilló y oró, el que miró hacia el cielo y no hacia sí mismo. En la pantalla apareció una imagen sencilla: Jesús, respetuosamente representado, de rodillas, mirando al cielo. Sin música ni efectos especiales. Solo esa imagen. El moderador cerró los ojos y dijo: si ese es el hombre a quien amas, pregúntate, ¿a quién amaba él? Un suspiro suave resonó desde el fondo. Nadie se volvió, todos lo percibieron. En el escenario, Penélope contempló la imagen, mientras sus labios repetían en silencio la Sahada, como un acto de reafirmación ante lo que ahora aceptaba. Asguiten habló por última vez, con voz clara y serena. Para quienes aún sienten dudas, temor o inseguridad, sé que este camino no se transita en una sola noche. Pero tengan presente esto: Jesús, la paz sea con él, nunca solicitó ser adorado, sino seguido. Y seguirlo de verdad significa venerar a quien él veneraba. Abrió el Corán y leyó el último versículo de la velada. En verdad, este es el camino recto, así que síguelo y no tomes otros caminos, pues te desviarán de su senda. Sura Al-An'am 6, 153. La sala quedó envuelta en un silencio denso pero dulce. Entonces se escuchó un llanto apenas perceptible, no de dolor, sino ese sollozo que brota cuando el alma reconoce aquello que ha buscado toda su vida. Una mujer apoyó su rostro entre las manos, un joven permaneció inmóvil, con lágrimas deslizando por sus mejillas, dos ancianos sacerdotes murmuraban entre sí. La verdad había entrado en ese espacio sin fuerza, sin milagros, solo acompañada por versos, preguntas y sinceridad. Penélope se puso de pie, no para hablar, sino para sumarse a la asamblea, hombro con aquellos que acababan de dar un paso que antes consideraba inalcanzable. El moderador, emocionado, se dirigió al público por última vez. No sé qué harán una vez que salgan de aquí, si regresarán a su iglesia, a su mezquita o a sus dudas. Pero estoy seguro de que jamás olvidarán lo que presenciaron esta noche, y que algo en su interior habrá cambiado, aunque sea mínimamente. Las luces se fueron apagando lentamente. El evento había llegado a su fin, pero para muchos, el camino apenas comenzaba. En el exterior, las calles de Praga estaban en calma. Pero dentro, en los corazones, seguía ardiendo una tormenta de comprensión, esperanza y humildad. Algunos se retiraron en silencio, otros permanecieron conversando con Huguiten, haciendo preguntas que habían guardado por años. Penélope no se fue de inmediato. Se acercó al borde del escenario, contempló el cielo nocturno a través de las ventanas y murmuró para sí misma: no morí en la cruz, pero hoy algo murió, mi antiguo yo, mi confusión, mi alejamiento de la verdad. Esbozó una sonrisa serena y se internó entre la gente. La imagen se fundió en negro. Sin música para concluir. Sin efectos dramáticos. Solo apareció una última frase en pantalla. La verdad no exige alzar la voz, solo requiere ser recibida con el alma abierta.